Buenas tardes, todos y todas. Em, si quieren, a ver, buenas tardes. Mientras empezamos, les voy a dejar un link en el chat para que vayan respondiendo unas preguntitas. ¿Listo? Una preguntita nada más, ¿vale? Entonces, mientras comenzamos, por favor. Ese link los lleva a aquí, donde ven en la pantalla, y pueden ir respondiendo. ¿Dónde creen ustedes que está la frontera agrícola? Entonces, mientras tanto, y ya nos vemos, ¿vale? Entonces pueden usar como la nota y, y el cuadradito donde hay una T. Pueden usarlas y arrastrar. Bueno, también pueden dibujar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuántos somos en este momento? Mm, mostrar chat. Bueno, yo creo que hay bastantes ideas para los que hasta ahora están llegando. Entonces, estamos yendo a ver, a este link y respondiendo la pregunta, ¿dónde creen que está en la frontera agrícola? ¿Listo? Entonces ya tenemos varias ideas. Bueno, la frontera, dicen por acá, está en los conflictos de uso del suelo, en las zonas rurales productivas, en los territorios que han sido sembrados, en el páramo y sistemas socioecológicos, zonas donde hay bosque, donde inician las zonas de importancia ecológica. Y a ver qué nos dicen acá. La frontera agraria, más allá de una comprensión técnica entre la conservación y la producción, es un proceso de expansión territorial y espacial, un proceso productivo. Entonces, cerca de nosotros, dicen por acá, en la zona rural y en las combinaciones entre urbano y lo rural. Bueno,
Bueno. Entonces, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Entonces, damos comienzo a este pequeño seminario. Eh, Primero que todo, bueno, tengo que agradecer al CIDER por este espacio y también al equipo de comunicaciones del CIDER que me ha, que me ha ayudado con las piezas divulgativas y pues con los medios. Bueno, mi nombre es Darío Zambrano y bueno, lo que vamos a hacer hoy es una pequeña, les voy a presentar un poquito de lo que es el segundo capítulo de mi tesis de doctorado, ¿vale? Entonces, en el primer capítulo, bueno, hablaba sobre cómo llegan las políticas de control de deforestación, específicamente el mecanismo RED, cómo llega a Colombia y cómo distintas facciones políticas tratan de luchar por los significados y que, bueno, por todos los significados eh, que tiene Red y tratarlo de traducirlo aquí a Colombia. En este segundo capítulo, pues hablo más que todos sobre cómo estas iniciativas de protección de la naturaleza y conservación, de control de la deforestación, han manifestado y han exacerbado unas características propias de las fronteras extractivas. Entonces, a lo largo de la presentación va a haber unas pequeñas pausas para yo revisar el chat si hay preguntas o para hacer esta dinámica del tablero y me compartan sus apreciaciones, ¿vale? Entonces, bueno, el primer capítulo va a ser pronto publicado en Forest Policy and Economics. Entonces les toca estar, bueno, pendiente, ¿vale? Entonces, bueno, esta pregunta que ustedes acaban de ayudarme, ¿de dónde está la frontera agrícola? También se lo preguntaron por allá en el 2016, presidencia, ¿sí? Y, y entonces la presidencia comisionó un trabajo para la unidad de planificación rural para que mapeara dónde está la frontera agrícola. ¿Listo? Esperen que no están viendo. Eh, Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir. ¿Listo? Mm, a ver, momento. Que no me está compartiendo. Bueno, vamos a ver.
Bueno, ahora sí me están viendo, ¿cierto? Entonces, entonces comisionó la presidencia comisionó el mapeo de la frontera agrícola. Y así como ustedes mostraron en el tablero, pues así también fueron los resultados de este diagnóstico. Casi la mitad de Colombia apuntaba a que era una frontera agrícola. Y bueno, pues este documento se perdió en los anaqueles de la burocracia porque no era definitivo en definir dónde ejercer o hacer una política pública, ¿vale? Entonces mi propuesta para hoy es que empecemos de esta forma, ¿vale? De entender, repensar qué es una frontera, porque una frontera, como nos mostró este mapa de la Unidad de Planificación Rural, no es un lugar definido, explícito, ¿sí? Y por el contrario es un lugar imaginado, pues que también mezcla cosas materiales, pero es muy difícil de localizar. Entonces mi propuesta es que veamos, repensemos este concepto de frontera como una expresión espacial, una sintomatología de cómo se está reconfigurando el poder, ¿sí? Entonces, mi aproximación es que entendamos, repensemos esta frontera a través del concepto de gobernamentalidad de frontera. Luego les voy a explicar de qué se trata esto, ¿sí? Y voy a usar como ejemplos Visión Amazonía. Visión Amazonía es un proyecto subnacional para la conservación de la biodiversidad y es un producto de, bueno, negociaciones internacionales. La primera grande es sobre negociaciones de cambio climático, específicamente el mecanismo RED, que es reducción de emisiones por deforestación, y más específicamente una, una negociación que tuvo el gobierno colombiano con los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Noruega, ¿vale? Entonces, eh, vamos así, ¿listo? Entonces quiero que vuelvan otra vez al link y bueno, me respondan cómo hemos entendido, cómo vemos la frontera en la página 2, ¿listo? Ya la paso. Entonces, en la página 2 podemos ver la nueva pregunta, ¿vale? Ahora sí, está funcionando. Entonces, ¿cómo hemos entendido la frontera? Entonces, para ir a la página 2, arriba hay como unas flechitas. ¿Listo? Y pueden poner su comentario ahí. ¿Cómo hemos entendido la frontera? O si yo les digo una frontera, ¿ustedes cómo la describirían o qué aspectos tendría? ¿Vale? Bueno, ya llegaron. Listo, entonces, por aquí, el elefante nos dice, acciones humanas sedimentadas en el límite. Una frontera como un proceso de ocupación irregular, un límite, un área de transición entre elementos biofísicos y socioculturales. La jirafa nos dice, la entiendo como un constructo humano del que divide, limita, separa del otro y los otros. Un límite predial. Es el área geográfica en el cual es sostenible implementar políticas. Bueno,
Entonces, vamos a ver. Listo, entonces en general la frontera, bueno, es un concepto bastante popular en geografía y la hemos entendido como un proceso monolítico, un proceso estatal de civilización, ¿sí? Un proceso de dominación de la naturaleza donde el hombre blanco, sobre todo, es el protagonista, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo lo entendemos una frontera? ¿Qué conceptos se asocian? Una frontera es un lugar peligroso porque está en el límite de la civilización, ¿cierto? Eh, es, es, está lleno de delincuentes. En algún tiempo decían, estaba lleno de salvajes. Entonces ahí nos vienen esas imágenes del el lejano oeste, los vaqueros, la lucha por el territorio, el lugar sin ley, la ley del más fuerte, pero también hay otros conceptos asociados y es acerca de lo vasto, abundante y rico que es una frontera. Entonces la frontera siempre eh, nos la ponen como, o la pensamos como un lugar muy rico, tiene recursos y es una oportunidad para volverse rico. Entonces, en ese sentido, la frontera también está asociada y entendido como un concepto de desarrollo del capitalismo. Entonces, a las fronteras, en la Amazonía sobre todo, vemos distintos booms extractivistas a lo largo de la historia, las pieles, el caucho, la cinchona, recientemente la coca, y bueno, además de ser lugares donde se divide el poder soberano de un país divide a otro país, también hay fronteras internas. Entonces, varios autores en Colombia reconocen ese surgimiento de esas fronteras. Entonces, Marcos Palacios nos habla de, bueno, que la frontera, que la región andina se consolidó una vez se cerró la frontera agrícola en la región andina. Y se cerró porque se consolidó un modelo de mercado a través del café. ¿Quién más? Jean Rausch nos habla de una frontera en el llano, la frontera llanera, que recientemente se cerró porque se consolidó un modelo económico basado en hidrocarburos. Eh, el profe Simón Uribe, de pronto está por ahí, no lo vi, nos habla en su libro sobre una frontera que empezó a emerger en el Putumayo a principios del siglo XX y fue un proyecto de consolidación estatal y de inclusión de la frontera, de conexión de la frontera con, de la frontera, de inclusión de la Amazonía a la región andina. Entonces también tenemos a Claudia Steiner en este libro de Imaginación y Poder, que es también de la editorial de Uniandes, y nos habla de una frontera que había en el Urabá antioqueño. Entonces es una frontera de botones, ¿sí? ¿Y por qué de botones? Porque esta frontera emergió por el comercio de la semilla de la tagua. Y la semilla de la tagua a principios del siglo XX se usaba para hacer botones y eso se exportaba a Europa. Y pues esta frontera se cerró una vez que se inventó el plástico y se hicieron botones de plástico. Entonces esta frontera se cerró, pero Claudia Steiner nos habla que volvió a emerger con otro mercado, que era el de las plantaciones bananeras. Entonces, bueno, distintos autores ahora están replanteándose todos estos conceptos de que si una frontera es un suceso únicamente del Estado, una característica del capitalismo, de expansión del capitalismo, y llegan a esto porque para ellos es muy difícil de definir una frontera. Pueden decir, uy, aquí sale una frontera, aquí otra, pero son totalmente distintas. ¿Por qué las llamamos fronteras?
Entonces llegan a la conclusión de que, bueno, hay muchas cosas que se mezclan para hacer una frontera, muchos imaginarios, discursos, materialidades, eso es un salpicón de cosas, y estos autores entonces empiezan a reconceptualizar esto. Y bueno, por ejemplo, Eilenberg y Cons le llaman un ensamblaje de frontera, porque son muchas cosas unidas. Desde la ecología política, Rasmussen y Lund nos dicen, bueno, una frontera no es muy diferente a cualquier otro proceso político y de ejercicio del poder, de control de un territorio. Y nos dicen que es muy específico una frontera porque esos ejercicios del poder se articulan con un recurso, ¿vale? Entonces también Anna Tsing, con estos dos libros de Mushroom y Frictions, nos habla, bueno, que nos hace como una analogía, que el capitalismo es como una espora tratando de germinar en cualquier lado. Entonces va cayendo y tratando de germinar. Y es entonces que, bueno, son unas ideas, unos conceptos de cómo relacionarnos con el espacio que tiene esa espora. Y cuando germina, produce un gran choque. Ella le llama unas fricciones. Y es la única forma en que podemos ver las fronteras a través de sus fricciones. Eh, Sin embargo, Anaxim nos dice, bueno, después de toda esta destrucción, de toda esta violencia que trae, violencia, desposesión que trae una frontera, como usualmente se conoce, pues quedan unas ruinas. Y entonces ella dice que de estas ruinas del capitalismo eh, surgen nuevos órdenes sociales, nuevas autoridades, nuevos conceptos y nuevas formas de relacionarse con el espacio. Entonces, teniendo esto en cuenta de que pues es muy abstracto una frontera, no sabemos dónde colocarla ni cómo surge, Ioris nos habla pues que entendamos la frontera como un proceso. Entonces él propone que entendamos, en vez de buscar una frontera, busquemos los procesos por los cuales se hace una frontera, se hace la hechura de una frontera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí nos dejan con más problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entonces entender las fronteras si, si no están determinadas y son un proceso político? ¿Sí? Entonces, Michel Foucault nos ayuda en esto. Para Michel Foucault, el poder estaba en todas partes, lo permeaba todo, toda la sociedad. Bueno, estaba permeado de discurso y poder. Entonces, Michel Foucault nos dice, bueno, no podemos acceder a entender el poder como tal, pero sí podemos entenderlo indirectamente, ¿sí? A través de qué es lo que causa. Entonces, esto es muy útil para entender cómo funciona una frontera. Y Michel Foucault también nos ayuda porque acuña un término que se llama gobernamentalidad y era para explicar que el poder cuando intenta ejercer, bueno, cuando intenta dominar, eh, tiene una lógica, tiene un sentido. Entonces, para él sigue una mentalidad y por eso le decía la gobernamentalidad, la mentalidad de gobernar. Y esta gobernamentalidad la podemos entender porque ejerce unos efectos. Y bueno, la gobernamentalidad tiene una lógica. Para Michel Foucault también era muy importante que creaba y circulaba cierto tipo de conocimiento respecto a lo que se quería gobernar, ¿cierto? También para Foucault era muy importante el lenguaje y todos estos y emergían para gobernar, emergían nuevos discursos para problematizar un lugar o unos sujetos también. Y también la gubernamentalidad se servía de instrumentos, para él los conocía como tecnologías y prácticas. Y entonces en este caso, para hoy, vamos a retomar este concepto de gubernamentalidad y darle como un giro pequeño que le hizo Hopkins hace un par de años
y dijo, bueno, las fronteras tienen algo todo en común, entonces debe seguir una lógica. Y entonces dijo, pues llamémosle una gubernamentalidad de frontera. ¿Y por qué? Porque siempre tiene un tipo, una sintomatología. Es problematizar territorios o sujetos, cambiar autoridades y para hacer un lugar gobernable. Entonces, para Hopkins hay una lógica, pero hay una lógica especial de ese ejercicio del poder. Y es que esta lógica se sirve de una oportunidad, de un recurso específico. Entonces, Hopkins dice que esa lógica es lo que conocemos como, la llamó la fronterización. Es un proceso de fronterizar, a llevar un espacio a ser distinto. Bueno, entonces no sé cómo vamos. Voy a ver el chat, a ver cómo seguimos. Este es un espacio no promocional para que hagan sus preguntas si todo está bien. No sé si Roger me ayuda con... Ah, ya vi el chat. Si tienen alguna pregunta, hasta ahora todo claro, pueden dejar sus likes ahí en el chat si todo está bien. Listo, listo. Nicolás, gracias. Nos dice que todo bien. Podemos seguir entonces. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, habíamos dicho que las fronteras empiezan con una oportunidad de recurso. ¿Y cómo sale esta oportunidad de recurso? Bueno, de muchas formas, ¿vale? La primera es la existencia de muchas narrativas acerca de la Amazonía, unas narrativas que ya algunas llegan hasta un nivel legendario y mitológico. Eh, Narrativas de que, bueno, es un lugar vasto, el pulmón del mundo, una concepción bastante simplista de países occidentales acerca de lo que es la Amazonía, ¿sí? Y estas narrativas permean la política pública. Si uno mira los primeros documentos de Visión Amazonía, era problematizarlo como una frontera. Entonces, decía, la Amazonía es vasta, súper rica, tenemos que buscar la oportunidad de llevar esto a nivel nacional e internacional, y de tal forma que hay una cierta fijación en la región amazónica. Esto se refleja, por ejemplo, en la cantidad de financiación que existe, bueno, a nivel mundial para el bosque húmedo tropical, el bosque lluvioso, y hay un sesgo también hacia la Amazonía, un sesgo nacional hacia financiar la región amazónica. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, llevamos una historia de intentos de comodificar la naturaleza. ¿Esto qué significa? De hacer entender la naturaleza, relacionarnos con la naturaleza a través del mercado, ¿vale? Entonces encontramos pago por servicios ambientales, bancos de biodiversidad, ecoturismo, bonos de carbono, patente de genes. Entonces cada vez abstraemos más la naturaleza para ponerla en un mercado. Y entonces eso lo que hace es poner el bosque en pie en el radar para ser aprovechado. Y esto ha calado nacionalmente. eh, y bueno, detrás hay una narrativa también de país megadiverso, Colombia, país megadiverso, eh, que ha, que ha también favorecido a Colombia en negociaciones internacionales. Entonces, desde temprano, Colombia se ha visto en estas negociaciones, ha tenido un papel protagónico. Y bueno, también, por ejemplo,
en la conferencia, las negociaciones de cambio climático en el 2014, pues fueron en Lima. Y en Lima mismo, las organizaciones ambientales, su propósito era poner la Amazonía como centro de negociación. Imagínense 8 países teniendo un lugar tan atractivo como la Amazonía y con ese poder de negociación que podría representar. Esto pues ha generado una serie de compromisos de Colombia a nivel internacional para cuidar la Amazonía. Y de todas estas narrativas han desembocado que en el 2014, pues la Amazonía fuera puesta en, como nivel de referencia para estas negociaciones internacionales. Entonces, el nivel de referencia se refiere a un inventario de bosque y crear una línea base para poder hacer negociaciones, intercambio de dinero por bosque en pie a nivel internacional. En el 2016 hay otro evento nacional destacado que es el Tratado de Paz, que tiene una agenda ambiental súper importante. Para la época también la ONU dijo, después del Tratado de Paz, Colombia se puede convertir en una potencia bioeconómica. Entonces es así como sale una oportunidad de recurso, que es la biodiversidad del bosque en pie, y un lugar, la Amazonía. Entonces, sin embargo, la Amazonía como un objeto de protección ambiental es bastante problemática. Recordemos que las narrativas de la Amazonía nos dicen, bueno, es que la Amazonía es exuberante, está con millones de especies. Leí esta mañana en un tuit de una organización y, y bueno, la gráfica de la izquierda le muestra la riqueza de especies de plantas por cada región ecológica en Colombia y nos muestra que no es así. La Amazonía no es tan rica como dicen. Eh, ¿Qué más sale? Bueno, imágenes parecidas salen con riqueza de anfibios, riqueza de mamíferos, digamos el nivel de endemismo, es decir, especies que no están en otro lugar de Colombia, ni siquiera de Colombia, es mucho más alto en la región andina. Sin embargo, pues estas narrativas de la Amazonía son bastante fuertes. Entonces hay otra narrativa que nos dice que la Amazonía está en peligro y se va a destruir. Y bueno, si miramos cuáles son los ecosistemas amenazados de Colombia, pues la Amazonía tampoco entra en esa categoría, ¿sí? Entonces este mapa muestra es qué presiones a qué presiones está sometido un ecosistema, qué tampoco queda, y pues la Amazonía está como una preocupación menor. Entonces, ¿qué pasa? En el 2000, bueno, Yoli Vargas nos dice, de hecho la diversidad y la riqueza son en la Amazonía inversamente proporcionales. Bueno, entonces, ¿qué? Ahorita podemos hablar más de eso. Entonces, en el 2017, pues la Amazonía y la deforestación como problema ambiental toman un papel muy grande, ¿vale? Y esto porque se empiezan a circular bueno, indicadores técnicos, medidas, inventarios que nos hacen ver la Amazonía, que nos resaltan la deforestación y nos resaltan la Amazonía como objeto de conservación. Entonces aquí vemos la tasa de deforestación anual durante 10 años y bueno, en el 2017 todo el mundo se puso las manos en la cabeza eh, porque había un pico en la deforestación. Lo más curioso es que, bueno, estos datos de deforestación, el IDEAM lleva cerca de 10 años publicándolo y pues nadie se había
puesto a pensar que, pues, que siempre había existido la deforestación, ¿sí? Entonces, lo podemos explicar es más por la oportunidad de recursos que les mencionaba. Colombia ya había hecho una cantidad de negociaciones a nivel internacional para proteger la Amazonía y bueno, pues en el 2017 ya estaba reclamando 2 millones de euros por acciones contra la deforestación y pues aquí como que se le daña el plan en el 2017. Entonces empieza a haber una ebullición de, de noticias, de denuncias, de eventos acerca de la Amazonía, se está destruyendo y estamos perdiendo la biodiversidad. Y todo a través de, pues, el primer paso en fronterización, eh, de las prácticas de una gubernamentalidad de frontera, que es volverse técnico. Entonces, volverse técnico, bueno, me copia el término de una autora, Tania Murray Lee, que en el libro La voluntad de mejorar, entonces es un trabajo etnográfico de cómo funcionan las organizaciones de conservación en Indonesia. Y ella veía que cuando iban a implementar un proyecto, lo primero que se desplegaba era una serie de inventarios, medidas ambientales, indicadores para problematizar un territorio y poder intervenir. Entonces ya otros autores, Aruna Garwal, en el libro Environmentality, y bueno, James Scott también nos habla que bueno, históricamente las ciencias forestales fueron cruciales para el Imperio Británico y para los estados para poder controlar el territorio. Y fue a través de medidas e indicadores forestales que la labor, el poder del Estado fue apoyado, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar de dos indicadores que maneja, que se han divulgado, se crearon y se circularon y que han ayudado a ver la Amazonía como un lugar roto. Entonces, el primero es la tasa anual de deforestación. Entonces, eso es lo que hace es comparar cada región por el número de hectáreas deforestadas anualmente. Y entonces nos muestra que efectivamente la Amazonía tuvo el mayor porcentaje de deforestación. Esto creo que es del 2018, creo. Y bueno, tiene bastantes problemas esta medida. La primera es en términos de generalización, ¿vale? Entonces, como vemos a la izquierda, el fenómeno de deforestación en la Amazonía está en un lugar específico que es en el Caquetá. Y bueno, esto lo que hace es generalizar para toda la región amazónica, generalizar un evento, un fenómeno que ocurre en una pequeña parte, la generaliza a una región que es, bueno, 8 veces más grande, ¿vale? El segundo es sobre la simplificación. Entonces, ¿qué es la simplificación? Entonces, estamos viendo nuestro ecosistema solo a través de la deforestación. Y más que todo, estamos viendo solo el bosque que tiene una cobertura de dosel de 30%, que es lo que ve que se muestra en verde aquí a la izquierda. Es decir, no reconocemos o reconocemos bastante poco que esta parte blanca también hay biodiversidad y y hay bosque, ¿vale? Es otro tipo de bosque, pero que pues no está en un tratado internacional y no hay financiación para eso. El último problema es acerca de la escala. Entonces lo que estamos comparando es una región que es la mitad de Colombia contra, bueno, regiones que son la mitad o una cuarta parte. Entonces, la deforestación está correlacionada con el tamaño y la cantidad de bosque que existe. Entonces, es más probable encontrar deforestación en una región que está el 90% boscosa que en una región, por ejemplo, Caribe, que hay un 10% de bosque. ¿Sí?
Entonces, para explicar esto mejor, pues bueno, si comparamos, si hacemos una normalización de esta tasa de deforestación, es decir, decimos cuánto de la región Caribe se perdió con respecto a su bosque original, bueno, original no, del año anterior, entonces la imagen es totalmente distinta, ¿sí? Y no nos dice, no nos muestra esta versión catastrófica que la Amazonía está en peligro y destruyéndose. Entonces la cita aquí abajo, la deforestación es la deforestación, el dato es el dato, la métrica ha sido certificada y verificada, es de parte del director de Visión Amazonía, que pues tiene una fe bastante fuerte en los indicadores eh, y en este sistema de monitoreo. Entonces, esto es lo que llama James Scott el alto modernismo, y es una ceguera en que lo que representan estos indicadores corresponde a la realidad. Más allá de eso, es lo que se conoce en la premisa, es que lo que se conoce en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, eh, como la performatividad de los indicadores. Es decir, estos indicadores son performativos en el sentido que crean la realidad y mueven a la sociedad. Estos estudios nos dicen también que, bueno, la ciencia no es neutral, sino que eh, sigue a los intereses del Estado o los intereses del poder. Y hay una persona detrás que escoge X o Y algoritmo para mostrar de X o Y forma nuestra realidad. Y lo más fuerte es que nosotros nos movilizamos. Entonces, otro que quería pasar rápidamente es las alertas tempranas de deforestación. Las alertas tempranas es el índice peor interpretado por la sociedad colombiana. ¿Qué me dirían si les dijera que las alertas tempranas de deforestación no miden la deforestación? Resulta que como se hace este indicador, es que, bueno, las alertas son detecciones satelitales de cambios en temperatura, de fuegos, de existencia de fuegos, y los fuegos pues están correlacionados de alguna forma con la deforestación. Pero este indicador no tiene unidades, no tiene metros, no tiene pulgadas, no se miden manzanas, solo detecta si hay o no hay. Entonces esto fue bastante mal interpretado y todavía es mal interpretado por todos los sectores de la sociedad. Entonces uno veía en enero las alarmas, los encabezados de los periódicos diciendo que se estaba destruyendo la Amazonía, que los fuegos, bueno, los fuegos son una dinámica natural del ecosistema, y bueno, también hay fuegos antrópicos para la época, es la época seca de enero a marzo, y pues la gente aprovecha para quemar el suelo y devolverle la fertilidad a la tierra amazónica. Entonces, lo que vemos aquí entonces, que son las cantidades de alertas de deforestación, es en parte una dinámica ecosistémica. Entonces, la cita acá, que dice, bueno, podemos ver que las alertas tempranas disminuyen hacia marzo cuando desplegamos la operación Artemisa. La operación Artemisa fue una operación, no sé si todavía sigue, una operación militar para la protección de la biodiversidad. Entonces dice, demostrando que los esfuerzos del ministerio han sido efectivos en el control de la deforestación. Entonces tiene dos errores esto. Primero, no muestra que las alertas no muestran la deforestación. Segundo, pues no demuestra una consecuencia, bueno, el efecto de una intervención, ¿sí? La disminución de las alertas de deforestación acá es un hecho natural, ecológico. Y esto es lo que nos enseña, es que los mismos indicadores están siendo utilizados para reproducir las narrativas estatales, y unas narrativas que intencionalmente todos, pues, al final apoyábamos esas narrativas destructivas.
Entonces esto empezó a reverberar, ¿cómo se dice? A mover todo. Empezaron a salir nuevos discursos viejos de que, bueno, la deforestación es porque hay falta del Estado. Y uno mira y pues la deforestación está en todo Colombia, incluso en estos lugares donde institucionalmente, históricamente la institución ha sido fuerte. ¿Qué otros? Bueno, salían otros discursos como la deforestación es un problema, es de interés nacional, y entonces de esta forma pues se empiezan a movilizar las organizaciones sociales y ambientales. Estas mismas alertas de deforestación fueron usadas por De Justicia para decir, que, para lanzar su tutela de la Amazonía, ¿sí? Entonces ellos, bueno, toman estas alertas para argumentar eh, la intervención en la Amazonía y exigir en la Amazonía. Entonces, esperen, voy a ver el chat aquí. Uy, no puedo con el... Ya, ya. Paola Mateus. Entonces nos dice que la deforestación sí tiene en cuenta los puntos de calor derivados de las imágenes satelitales, exacto, pero se corrobora que se den en áreas boscosas, exacto. Entonces, el trabajo del IDEAM era, bueno, eso lo tomaron hace 2 años, que era ir a campo y verificar si hubo o no deforestación. Exacto, entonces Paola nos dice eso, que se descartan entonces las áreas ya intervenidas, es decir, las áreas de quemas en rastrojos. Exactamente, esa práctica se empezó a hacer hace poco. Bueno, hace poco no, me corregirás, Paola, ¿en qué año? Pero es cuando en el 2016 que empezó a salir este indicador, no se hacía. En el 2017 pues tampoco, no, tampoco, cuando se hizo toda esta política nacional de deforestación, eh, tampoco se usaba la verificación en campo. Entonces también Nicolás nos habla de que hay otras fuentes, el Global Forest Watch. Bueno, bueno, podemos seguir. Entonces hasta ahora lo que estamos viendo es que se ha representado la Amazonía técnicamente como un lugar roto y como sociedad civil lo hemos apoyado a través de tutelas y esto, y distintas acciones colectivas. Entonces esto paradójicamente desencadena una movilización estatal que reconoce en el 2017 que se debe hacer un plan de choque y empieza a hacerse operativos militares, eh, que al inicio se llamaban, que al inicio se llamaban las burbujas ambientales, y luego todo este conflicto escaló en la operación Artemisa. Entonces, ¿cuál es la segunda práctica de fronterizar? Es ejercer el estado de excepción. ¿El estado de excepción qué es? Es suspender el sistema legal para recuperar un espacio, volverlo a su normalidad. Y entonces es paradójico ese estado de excepción, porque intenta devolver un lugar a la normalidad a través de la violencia. Entonces, se anulan todos los derechos constitucionales en nombre de la conservación. Entonces, como ejemplo, entonces cuando empezaron las burbujas ambientales, eh, lo que pasaba, entonces lo que hicieron fue prohibir el uso de motosierras, eh, también daban recompensas por deforestadores, se amenazó incluso a las juntas de acción comunal para que denunciaran, y si no denunciaran deforestadores, pues se les removía la licencia de funcionamiento. Hubo también allanamientos, expropiaciones, eh,
capturas ilegales y todo en nombre de la conservación. Entonces es paradójico que precisamente es esta lo que materializa la frontera, lo hace un lugar diferente. ¿Por qué? Porque pues ejecutan una serie de acciones para volverlo distinto. Y esto es lo que Foucault conocía como la primera forma de poder, el poder soberano. Y el poder soberano era el derecho de decidir quién vivía o quién no. Y en este caso es el poder de decidir quién tiene derecho de ser libre, quién es libre y quién no. Y Agamben nos dice, pues que eh, extendiéndolo, ese es un derecho de, bueno, nos dice que el poder soberano es la capacidad de decidir quién es humano o quién no, ¿vale? Entonces, a cada acción hay una reacción, dice Newton. Y Foucault nos dice, a cada ejercicio del poder también hay una, una, una rebelión, digámoslo así. Entonces vemos entonces que las alertas de deforestación precisamente tienen su pico cuando se ejerce esta medida de control de la deforestación. Cuando se ejerce, se despliega la operación Artemisa, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta, en el 2018 es la tutela de la Amazonía, ¿sí? Y empiezan a salir las burbujas ambientales y en el 2020 se encrudece el operativo, ¿vale? Tengamos en cuenta también que en el 2016 es el pico de deforestación en hectáreas. Y esto es para mostrarle que, bueno, las alertas de deforestación, si este es el pico, en el 2016 fue el pico en hectáreas de deforestación, entonces consecuentemente deberíamos tener más alertas de deforestación en ese año, pero no. Entonces, paradójicamente, las medidas de protección de la naturaleza, pensándolo a través de una frontera, pues escaló el conflicto y pues tuvo más problemas ambientales. Bueno, hay que leer esto con grano, esto es eh, las alertas anuales, es decir, incluyen todo el año, entonces todo el territorio colombiano, pero ya miré y bueno, no hubo ninguna anomalía térmica durante ese año, pero bueno, hay ahí para tela para cortar si alguien está interesado. Y bueno, son datos, todas las gráficas que les he mostrado son los mismos datos del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Entonces ya llegando al final, llegamos a la tercera parte de cómo actúa una frontera. Y esta actúa a través de la encapsulación, es decir, negar todo este contexto social y económico y ambiental para, para imponer una forma de relacionarnos con el espacio. Entonces, como ejemplo, sería en el 2017, Visión Amazonía se extiende hacia el Guaviare, hacia Caquetá, El Retorno, Calamar, me acuerdo, y tratando de implementar proyectos de demostración. Entonces, tradicionalmente estos son proyectos de demostración, son modelos experimentales de gobernanza que tratan de controlar todas las variables y que inyectar una forma de relacionarse con el espacio. Entonces, Visión Amazonía llega y bueno, la gente dice, yo no quiero estar, no queremos estar en Visión Amazonía, queremos soluciones a largo plazo y se niega a involucrarse. Visión Amazonía llega con plata diciendo, les doy 1.000.000 de pesos si paran de deforestar y la gente dice, no, no queremos porque nos tienen que cumplir tratados viejos, promesas viejas que nos han hecho, necesitamos caminos, escuelas y soluciones a largo plazo. Entonces, curiosamente, a los mismos lugares donde llegó Visión Amazonía, 10 años antes, 8, 10 años antes, eh, el primer proyecto piloto de red llegaba a los mismos lugares, ¿sí?
Y les pasó lo mismo, la gente dijo no quiero involucrarme con este proyecto ambiental. Eh, entonces, a eso le llamo encapsulación. Es negar todo este contexto histórico y social. Resulta que esa región tiene uno de los conflictos, yo creo que más viejos a nivel de Colombia, con la conservación, con un modelo específico de conservación que es la de parques naturales. Ahí está el parque Chiri, bueno, es una extensión grande, pero entonces está el Chiribiquete, la Macarena, Tinigua y los Picachos. Llevan 40 años de conflicto con ese modelo de conservación. Entonces, esa es como actúa la frontera, la tercera técnica, es encerrarse y negar todo este contexto. Y lo que pasa es que estos proyectos experimentales de frontera generan una economía de expectativas. Detrás hay unas narrativas de ganar, de éxito, de esperanza, que crean unas expectativas y luego pues se derrumban una vez el proyecto se va. Entonces, durante entrevistas, eran, bueno, y los que han estado también en campo pueden eh, bueno, entender o relacionarse con una narrativa que hay del ir y venir, del ir y venir del Estado, del abandono del Estado, y pues que son narrativas que refuerzan la intervención, la necesidad de intervención. Entonces tenemos un proyecto demostrativo que fracasa, genera unas expectativas, pero que genera también una necesidad, una nueva necesidad de intervención en el futuro. Y todo eso es a través de narrativas de gana-gana, de éxito. Entonces, en el caso de red es particular porque red, el mecanismo red, reducción de emisiones de deforestación, promete mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y reducir la pobreza. En el caso colombiano, también tenía un cuarta gana-gana, que era y brindar paz. Entonces hay muchas expectativas y pues estas expectativas se caen y dejan sus cicatrices. Creo que es Margarita Serge que nos habla en el libro de Revés de la Nación, lo llama esto los fantasmas del desarrollo, ¿sí? Porque son consecuencias de la intervención y que más tarde o históricamente tienen unos efectos impredecibles. Eh, Theo Alvé también tiene en este libro, El efecto frontera, un ejemplo buenísimo. Entonces, Theo Alvé sigue la lectura de Imaginación y Poder de Claudia Steiner y se va al Urabá. Y entonces allá encuentra estas narrativas del abandono del Estado, del ir y venir, eh, del despojo, eh, que son narrativas que usan luego los grupos paramilitares para justificar la intervención en el Urabá antioqueño. Entonces los grupos paramilitares usaban estas narrativas para suplir el Estado y auto justificarse. Bueno, con todas esas consecuencias violentas que hubo luego. Entonces, ¿qué es lo que, ya para terminar, qué es lo que les he tratado de decir hoy? Entonces, como hemos visto, la frontera no es un lugar pasivo, sino precisamente, no está en la periferia, ¿sí? Del gobierno, de la gobernabilidad. Está precisamente en el centro de cómo hacemos política y, y está en el centro porque está en la vida misma, ¿sí? Se hacen, se hacen acuerdos, decretos, movilizaciones. La frontera es un lugar que es pasivo, no es un lugar pasivo, hay que hacerla, ¿sí? Y como hemos visto, son una serie de discursos, narrativas, prácticas y materialidades que lo hacen, ¿sí?
¿Y qué genera una frontera? Una frontera también es una oportunidad de reconfigurar el poder. Vemos que los campesinos, las organizaciones campesinas toman los fuegos en la Amazonía como una oportunidad de negociación en, eh, sí, una oportunidad de negociación. También se involucran en, digamos, el MOTRA, el Plan de Ordenamiento de la Amazonía, eh, con una mirada de balancear este poder. Un caso específico es la organización, la OPIAC, la Organización Indígena Colombiana, Amazónica Colombiana. Entonces ellos desde muy temprano, por allá por el 2018, 2008, se involucraron en las negociaciones de Red Más, a tal punto que pudieron volcar todas las negociaciones que se hacen a nivel nacional, las volcaron únicamente a la Amazonía. Entonces, es decir, hasta hace 2 años, Red Más en Colombia era solo Amazonía, gracias a este poder de negociación y esta política de la OPIAC. Y pues esto le llevó problemas a la OPIAC misma, y le llevó problemas con otra organización indígena, que es la CRIMA, el Consejo Regional del Medio Amazónico, indígena del Medio Amazónico. Ellos en el 2017 pusieron, 2017 o 18, ya no me acuerdo, alguien que me corrija, pusieron una tutela contra Visión Amazonía porque no se les había consultado. Entonces la historia es larga, pero más o menos la CRIMA fue a las embajadas, al Ministerio de Ambiente, a Visión Amazonía y a la misma OPIAC, diciendo pues que a ellos no se les había consultado y a la CRIMA le dijeron, eso ya se negoció y pues ya no hay vuelta atrás. Entonces pusieron la tutela, la ganaron y el territorio de la CRIMA fue eliminado de Visión Amazonía. Entonces, más allá del litigio legal, todo esto, es un cuestionamiento que hace la CRIMA acerca de quién tiene la autoridad de decidir sobre el territorio amazónico. Si las organizaciones zonales, si las organizaciones sombrilla como la OPIAC, Visión Amazonía o el Estado. ¿Sí? Y entonces esto es lo que produce una frontera, una reconfiguración de autoridades y de poderes. Y bueno, yo creo que ya. Entonces, sí, la grabación va a estar en el sitio, en las redes sociales del CIDER, en el Facebook, me imagino. Ahí siempre se guardan. Entonces, como conclusión, entonces, bueno, lo que les quería presentar, el resumen más o menos, es cómo la genealogía de cómo se crea una frontera. Entonces, cómo se creó un epistema, como dice Foucault, un régimen de verdad que movilizó toda la sociedad hacia la Amazonía. Entonces, lo que vemos es que la conservación ha desatado unos síntomas propios de una frontera, ¿vale? Extractiva. Y bueno, lo que les he mostrado es que esta frontera es específica y contingente. El problema con otros estudios de frontera eh, es que, es que son como análisis históricos, entonces no han tenido a la mano todos estos elementos que yo pude tener. Y bueno, lo que quería hacer énfasis es que esto es como, la frontera es como una bola de nieve, es indeterminado, ¿sí? Son muchos factores discursivos, históricos, que permiten que se exprese esta sintomatología de frontera, ¿vale? Eh, entonces, el último mensaje sería, bueno, como, ¿qué tipo de conservación queremos? Esto teniendo en cuenta que el año pasado, en diciembre, en el convenio de biodiversidad biológica, eh, pues los países se comprometieron a proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y más representativos. Entonces, eh, mi, lo que les quiero dejar es cómo salimos de, esta, de estos discursos y estas narrativas, de este régimen de verdad que decía Foucault, para hacer
pues una conservación más justa y equitativa, tanto como para hacer, pues para los humanos y para los ecosistemas, ¿vale? Entonces, yo creo que es todo por hoy y bueno, no sé si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, corrección, contribución. Y bueno, va a quedar esto en el Facebook del CIDER, sí, grabado. Bueno, hay preguntas arriba en el chat. Dice, bueno, ¿dónde va a quedar la grabación? Sí, en el Facebook del CIDER. Bueno, bueno, aquí Nicolás nos dice que si las alertas de deforestación incorporan como fuente el Global Forest Watch. No, son medidas locales. Bueno, locales no, de satelitales compradas por el IDEA. Nos dice Arellano, Yoli Vargas nos dice, Arellano ha demostrado que de hecho los cálculos del IDEA están subestimados, es decir, que habría además de deforestación, degradación, que es el primer, exactamente. Para, para cuando salieron todos estos datos de deforestación, también se hizo un análisis de la fragmentación en Colombia, de la fragmentación del bosque. Y sí, básicamente la historia es la misma. La Amazonía, si la vemos en términos de fragmentación, pues tampoco es un objeto de política pública, una prioridad de política pública. Bueno, la profe María Cecilia nos dice cómo vemos a la comprensión de la deforestación y sus soluciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es como salirnos del discurso y problematizar concienzudamente y reevaluar todos estos índices, ¿sí? Hay algunas ideas aquí de cómo hacer una conservación más efectiva y más justa. Una es, bueno, tener en cuenta qué indicador, cómo se muestra. Segundo, ver un contexto histórico eh, que, y bueno, me parece que sería lo más importante porque como hemos visto, realmente perjudica la misma conservación no hacer ese análisis más concienzudo. Listo. Sí, Diana Murillo dice que siente que puede quitarle peso a la deforestación, a la importancia de la Amazonía. Sí, esa fue toda la intención con la presentación, ¿sí? Porque es como sociedad que elegimos conservar el oso panda carismático o, o unos pájaros feísimos en la región andina. Entonces tenemos que hacer estas decisiones difíciles, ¿vale? No estoy diciendo que la deforestación sea quitarle peso. De hecho, mostré que la deforestación en otras regiones son más importantes, con más implicaciones, digamos en el Caribe, en el bosque seco. Entonces, es una elección, es como sociedad que elegimos tener en el futuro. En 50 años tendremos, digamos, un 25% de la Amazonía, pero no tendremos toda una serie de otras biodiversidades que están en otras regiones. Tendremos cero cobertura en el, en el bosque del Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más tiene por acá? No, ya arriba no hay más. Por abajo. Eh, con la implementación del Parque Nacional Chingaza se puede decir que allí se estableció una frontera. ¿Qué tipo de frontera sería? Chingaza es el mejor ejemplo de cómo
no hacer conservación. Bueno, es verdad. Entonces, hay una tendencia, bueno, esto le llaman en la literatura o el fortress conservation, que es como la conservación de fortaleza, y es un modelo muy, muy fuerte aquí en Colombia. Eh, por ejemplo, hay ejemplos de cómo el comanejo, es decir, cómo incluir a los locales en el manejo de una área protegida ha sido más efectiva para la conservación. Ese es un estudio que hizo un belga de Porc y Bas Arts hace un par de años aquí en Colombia. Entonces yo he escuchado el comanejo, que es una sinvergüencería, porque precisamente ponen al Estado un poquito al margen, pero bueno. Eh, bueno, eh, Julieta nos dice, es verdad, nos dice que estamos viendo en varios lugares del país donde se logra a través de los parques y red un espacio para el despojo, ¿sí? Esto no es único de Colombia, eh, esto el despojo por medio de la conservación lleva 20 años documentándose. ¿Qué autores están? Dan Brockington, Rosalind Duffy en Sheffield, en Wageningen Universidad está eh, Rob Fletcher y ¿quién más? Bram Busher, que bueno, ellos hicieron como un lado de una disciplina nueva que se llama la conservación neoliberal y lo pueden encontrar con ese término en las, en la literatura. Mm, Entonces, a ver, vamos a Angie Durán. Gracias por la presentación. Sí, ella nos dice to- que toco varios puntos para cuestionar y es mi punto de que nos cuestionemos qué tipo de conservación queremos. Y sobre un discurso muy fuerte de deforestación, que es eh, muy, muy empujado por países pues, europeos sobre todo. Mm, exacto, Giomar nos dice, las comunidades locales han estado excluidas históricamente. El primer desplazamiento en Colombia se hizo en 1900, bueno, no mentiras, es mucho lo que estoy diciendo. Uno de los primeros desplazamientos de las comunidades locales fue en el Parque Tayrona en los años 70. ¿Cómo incorporar el contexto de la Amazonía, lo que pasa en nuestros países? Esto para matizar el énfasis sobre narrativas y discursos teniendo en cuenta fenómenos de deforestación y degradación como en otros países como Brasil. Bueno, es bastante difícil. Eh, bueno, la idea de la COP14 que les había comentado era que todos los países se articularan, todos los países amazónicos se articularan para la protección de la Amazonía. Pero pues es bastante difícil estos esfuerzos transnacionales. Y además que pues estas narrativas y discursos son viejos y están más orientados bueno, son dirigidos por países no amazónicos. Eh, entonces, Diego, hola. Diego nos dice, es importante para analizar la deforestación que necesariamente debe ir más allá de las cifras del IDEAN, es verdad. Es bastante caro, pero simplemente usando las mismas, afortunadamente hay una ley de datos libres, ley de datos, y podemos cuestionarlo nosotros mismos
eh, usando las mismas cifras del IDEAM. Entonces, antes le daría más peso. Eh, y exactamente, ¿y qué valores de conservación usamos? ¿Es conservar carbono, conservar biodiversidad, conservar la Amazonía? Bueno, yo creo que es todo, no hay más preguntas. Yo no sé si puedo abrir el micrófono. De pronto hay gente que quiera participar. Eh, Alexandra Ruiz nos dice, ¿crees que es la narrativa de este gobierno con relación a la conservación? No, es una narrativa histórica. Desde los 90, desde que salió que Colombia, país megadiverso, tenemos esta narración. Pero esta narración está permeada por otros conceptos, otras narraciones de antiinsurgencia, se les cuela ahí también. No es un solo gobierno, eso trasciende gobiernos. Es lo que decía Foucault del poder del discurso, que trasciende historia y nosotros nada más lo replicamos. Es como un virus, solo nos usa. Eh, Bueno, ¿qué poderes corporativos? Pues no son tan corporativos, son los mismos poderes, el poder estatal, de una forma, y las élites locales que representan. Entonces, si quieres, puedes leer Imaginación y Poder, o este libro de Tania Murray Lee, no, de Anna Tsing. Nos habla de cómo estas fronteras también emergen nuevas élites locales y estas nuevas élites locales se benefician de esta frontera. Entonces, es gracioso estas élites porque le juegan tanto bueno, usualmente son representantes estatales y le juegan al Estado y a la frontera y están ahí ganando poder. Entonces, no sé, creo que fue hace 2 años, 3 años, que el exgobernador de Caquetá, bueno, alguien me corrige, no me acuerdo, no tengo el dato, pero fue demandado por delito ambiental precisamente porque promovía deforestación y especulación de tierra. Entonces, en general, lo que no se ha visto son, bueno, las élites locales que se han beneficiado. La especulación de la tierra bueno, últimamente se ha dicho que esta especulación está asociada, esta especulación sobre la tierra está asociada a meter cultivo de palma. Yoli nos dice que lo de Colombia, país megadiverso, no sea una herencia europea. No, porque eso salió en los 90. Megadiversidad se empezó a hablar en los 90. Y es verdad, es un esfuerzo científico para, para concientizar a los países bueno, de que tienen una biodiversidad única. Sino que esto ha sido usado para pues negociaciones internacionales. Se ha visto que esta narrativa es bastante floja y superficial y se usa bastante floja y superficial como lo mostré en esta presentación. Si fuera en verdad una protección de la biodiversidad, entonces no deberíamos enfocarnos en la Amazonía. Bueno, Yoli Vargas, pero como producto de un aumento de muestreo. ¿Qué tanto se sabe que ha permeado el narcotráfico y el crimen organizado en el extractivismo verde en el país? Ni idea. Mi punto es, la frontera es una oportunidad, ¿vale? Y cualquiera, todo se vale, cualquiera puede tomar eh, beneficio de esta oportunidad. Todavía no he visto que haya organizaciones que negocien carbono con otras,
que saquen patentes de la biodiversidad, mm, todavía no he visto. Entonces aquí la gran paradoja con esta frontera de conservación es que es una nueva, es un tipo particular, y es que no se extrae un recurso para llevar a otro lado, se deja en el mismo lugar, y es una de las peculiaridades de esta frontera. Bueno, Jolie nos dice, claro, pero como producto de un aumento de muestreo, no estás equivocado, porque el Amazonas no es abundante en riqueza, sino en diversidad. Sí, dependiendo de cómo definamos diversidad o cuál es el objeto de conservación que nos decía Diego. Diversidad, riqueza, endemismos, carbono. Bueno, no sé, creo que ya nos pasamos bastante del tiempo. Em, gracias a, gracias a todos y todas por asistir. Cualquier cosa, voy a dejar el correo. Si tienen alguna duda, contribución, bueno, muy abierto. Mm, bueno, les toca estar pendientes a ver si esto se publica en algún momento. Bueno, gracias a todos y todas. Nuevo mensaje, muchas gracias. No, de nada, gracias por venir. Bueno, gracias. Entonces, Juliana, ¿cuál es la relación entre frontera e informalidad en la tenencia de la tierra? Ante estas tensiones que ofrece un modelo de tierras públicas para la conservación, verás, es un modelo de reconocimiento. Bueno, este es importante porque mira que lo de Visión Amazonía llegó diciendo que no iba a negociar reconocimiento de propiedad. Y gracias a estas negociaciones campesinas, gracias a, bueno, movilizaciones también, hace creo que 2 años, año y medio, empezó a considerar un proyecto para hacer eh, pues una formalización de tierras, ¿sí? Y la idea es meterlo junto con el catastro multipropósito. Y bueno, el MOTRA también tiene algo que ver en modelos de formalización de la tierra. Bueno, Yomar, te voy a escribir, voy a guardar esto. O escríbeme, Yomar, no hay problema. Mm, exacto, ese es la cuestión, la lucha campesina que ha existido siempre, que no se puede sustraer, y ese ha sido el punto de parques nacionales, que no se puede sustraer porque hace parte de reserva forestal. Entonces, de ahí viene ese conflicto con la conservación, que no se ha podido solucionar esto. Bueno, ya les comparto por el chat, porque por ahí no lo pueden copiar, me imagino. uniandes.edu.co dgzambrano@uniandes.edu.co. Bueno, sí, es verdad. El objetivo de Visión Amazonía era llegar a la deforestación cero neta. Por no lograrlo, también Colombia perdió bastante dinero por parte de los donantes, pero no sé cómo hicieron, y
y siguieron desembolsando. Y es uno de los problemas que se ha visto a nivel mundial con estos esquemas de pago por resultados, que realmente son como un subsidio y no hay transparencia de qué en verdad se está eh, reduciendo. Sí, entonces ahí juegan mucho estas narrativas de éxito, esta encapsulación, la negación de otras problemáticas que no se ha llegado a la deforestación cero. Pero bueno, eso es más un compromiso político y nos muestra es cómo construimos unos objetivos ambientales, pues derivados de estas cosas, negociaciones globales. Sí, el tema de la sustracción es bastante difícil. Es que si uno mira esa región del Caquetá, pues ya no hay, o sea, ya se puede sustraer eso porque no hay un bosque conservado. Mm, no sé si hay alguien más. Ah, Juliana. Ah, no, esa ya la leí. Sí, no, la sustracción no depende, es una figura antiquísima, pero pues estamos protegiendo es piedras, diría yo. Todavía ese lugar deforestado está dentro de reserva forestal. Bueno, yo creo que hemos acabado por hoy. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Mm, Entonces, para que estén pendientes del CIER, de los eventos en el futuro. Y bueno, tal vez hasta haga una nueva presentación de la última parte de mi tesis. ¿Vale?